Amados hermanos y hermanas en Cristo, que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos nosotros esta noche. Vamos a iniciar como acostumbramos con la oración al Espíritu Santo. Así que digan conmigo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Santo Espíritu de Dios, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar. Inspírame siempre lo que debo decir. Inspírame siempre cómo debo decirlo. Inspírame siempre lo que debo callar. Inspírame siempre, oh Espíritu Santo, cómo debo actuar y lo que debo hacer para la gloria de Dios, bien de las almas y de mi propia santificación. Oh Espíritu Santo, esta noche dame agudeza para entender tu enseñanza, capacidad para poderla retener en mi mente y en mi corazón, método, facultad y disciplina para aprender y mucha sutileza para poder interpretar con discernimiento, gracia y eficacia lo que posteriormente después, según tu guía, yo voy a hablar. Dame acierto al empezar, dirección al progresar y perfección al acabar, en el nombre de Jesús. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, bienvenidos hermanos y hermanas a esta segunda enseñanza de nuestro programa Testigos de su Misericordia. Un programa de formación permanente para conformarnos como predicadores del reino de Dios. Hoy en especial estoy muy emocionado, alegre, contento y entusiasta porque ya, gracias a Dios, ha mejorado mucho mi voz. Ya no tengo esa afonía que tenía y entonces ahora voy a poder expresarles de mejor manera la enseñanza que Jesús ha elegido esta noche para nosotros. Hoy especialmente deseo que cada uno de ustedes esté tocado por la misericordia de Dios. Les pido perdón porque yo estoy tocado por la misericordia de Dios, me siento amado por Dios y siento como el Señor los ama a ustedes, los abraza, los conforta, los consuela, los sana, está sanando a nuestros enfermos, con los que hemos estado pidiéndole al Señor y Él ya nos ha respondido con buenas noticias de que la sintomatología COVID es débil en los hermanos y hermanas por las que estamos orando y van saliendo, gracias a Dios, superando la sintomatología sin mayores problemas y sin ninguna otra consecuencia de poner en peligro su vida. Y ese amor de Dios, esa misericordia, está entre nosotros, hermanos de la comunidad Hombres Católicos San José y de todos hermanos y las hermanas que se están uniendo a nosotros de diferentes parroquias, haciendo eco al llamado que Jesús les ha hecho a su corazón de prepararse para poder predicar el reino de Dios. Así que llenos de esa misericordia de Dios, abrazados por el amor de Dios, amados hermanas y hermanos en Cristo, pues hemos iniciado este programa la semana pasada con la primera enseñanza, en donde hemos sido invitados por nuestro Maestro Jesús a estudiar el prólogo del Catecismo de la Iglesia Católica. A las hermanas y hermanos que se han unido en esta semana, ya les he enviado a su correo electrónico el PDF de la enseñanza, de la primera enseñanza, para que ustedes tengan esa referencia a la cual me estoy refiriendo en este momento. Pues Jesús nos mandó a estudiar el prólogo del Catecismo de la Iglesia Católica. Cuando dice en el PDF, esta es la primera tarea no la pone Carlitos, no la pone la comunidad, la pone Jesús. Así que como buenos alumnos y discípulos de Jesús, pues nosotros tenemos que estudiar, hermanos. Espero que ustedes ya hayan estudiado el prólogo del Catecismo de la Iglesia Católica, esos 4 párrafos que les incluí, y que los aprendamos y los estemos en discernimiento, reflexionando, porque ahí está la esencia de la base de lo que vamos a desarrollar durante todo el programa permanente de formación de predicadores. Si usted no lee eso, no lo estudia, no lo hace suyo, entonces usted se va a quedar sin el fundamento. Así como cuando se inicia toda tarea, todo curso, toda enseñanza, el inicio
es el fundamento en donde se va a ir construyendo poco a poco ese edificio del conocimiento. Y en el caso nuestro, que es un conocimiento espiritual, ahí es donde se va a ir transformando el templo del Espíritu Santo. Ahí el Señor nos va transformando en nuestro interior y nos va dando su voz para que podamos nosotros primero dejar que su voz, su palabra, nos transforme y nos convierta en esos discípulos misioneros de Jesús, sanos y santos, puros y buenos, inocentes. Y ya haciéndolo a través del poder de la palabra del Señor, entonces ya Él hará nacer en nuestro corazón y hará brotar las palabras en el Espíritu Santo para que vayamos a comunicarlas sin ninguna pena ni temor, llenos de esa parresía que es el valor que nos infunde el Espíritu Santo para ir a proclamar a un Cristo que está vivo y resucitado. Deseo que cada uno de ustedes entonces, hermanos, estén asombrados, conmovidos y agradecidos al leer este prólogo del Catecismo de la Iglesia. Si usted todavía no está asombrado o asombrada, si no se ha dejado conmover, si usted no siente un sincero agradecimiento de su corazón por el infinito amor que nuestro Dios nos manifiesta en Jesucristo nuestro Señor, a través de esas enseñanzas de nuestro catecismo, hermano, no lo está estudiando como debe. Porque el estudio al que nos estamos refiriendo no es leer un libro, sino que es encontrarnos con Jesús y escuchar su palabra. Y en ese prólogo, la Iglesia Católica ha hecho un compendio de los fundamentos doctrinales de la enseñanza de Jesús y nos ha puesto una síntesis, un resumen de práctico, sencillo de comprender, para que nosotros no tengamos ninguna duda de lo que vamos, de lo que somos, de lo que creemos y de lo que debemos compartir. De ahí la importancia de este estudio, hermano. Así que estos 4 párrafos que les incluí en el primer PDF es un estudio obligatorio de reflexión hasta aprenderlo de memoria, porque ahí está el fundamento del plan de salvación de Dios en su misericordia. Ese es el plan que tenemos que comunicar. Ese es el fundamento de lo que Jesús ha sido enviado a realizar para que podamos nosotros descubrir esa misión de Jesús y anunciar ese reino que Él viene a proclamarnos en función de conocer el Dios que se hace presente en ese catecismo, que es el Dios de Jesucristo. Por eso es que deseo que cada uno de ustedes se deje asombrar, hermanos, conmover y agradecer por ese infinito amor de nuestro Dios que se derrama. Mire, y cuando uno va leyendo el párrafo despacito, meditándolo en el corazón, uno va sintiendo cómo el agua del Espíritu Santo va manifestándonos a Jesucristo en nuestro corazón. Deseo que cada uno de sus corazones esté encendido por la palabra de Dios que ahí se ha expresado, como los discípulos de Maús, hermanos, porque es Jesús quien ha salido a nuestro encuentro. Y nos dice, bueno, yo te voy a preparar para que prediques la palabra, pero yo quiero que primero sientas en tu corazón, que tu corazón esté encendido por mi palabra, como me pediste al inicio de la oración del predicador. Lo primero que me pediste fue que yo te convirtiera y transformara el corazón y que lo encendiera en el deseo de la palabra de Dios y su conocimiento espiritual. Y yo te lo estoy dando ya. Tú no acababas tú de terminar la oración del predicador y yo ya te estaba dando esos 4 párrafos del catecismo, porque es la respuesta a esa oración que has hecho desde tu corazón, hermano y hermana. Cuando has pedido que por favor, Señor Jesucristo, nuestro Señor Jesucristo, enciende mi corazón por la palabra de Dios, por el amor a la palabra de Dios. Enciéndeme mi corazón, así como hoy lo pedimos en el Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo, y enciende los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor, hermano. Miren, estamos aprendiendo que las oraciones tienen un efecto inmediato en la fe en Jesucristo que nosotros tenemos, en el nombre de Jesús, que el Señor nos responde inmediatamente a la oración. Aprende eso, hermano, que la oración no es solamente esperar. El Señor responde incluso antes de que nosotros hagamos la oración. Él ya sabe lo que necesitamos y lo que nos va a dar. Entonces,
¿Qué tenemos que haber descubierto ya, hermanos, en estos textos que ya acabamos de recibir en nuestra primera lección? Pues que hay que estudiarlos porque es Jesús quien nos está respondiendo oraciones y deseos. Es Jesús que ya inició su proceso de transformación de hombres y mujeres en verdaderos testigos de su misericordia. Por eso le pido hoy con humildad al Señor y por eso me llenó el Señor de amor para que con ese amor se los comparta a ustedes, hermanos. Asómbrense, déjense conmover y agradezcan por el infinito amor de nuestro Dios manifestado en Jesucristo nuestro Señor a través de esas frases del catecismo de la iglesia. Deseo que cada uno de sus corazones al leer y estudiar esas frases se encienda por la palabra de Dios y se transforme en un tierno y dulce corazón lleno de la misericordia de Dios ante el planteamiento de tan gran plan de salvación que nos hace Dios en Jesús. Ese plan de salvación que nace del corazón trinitario de nuestro Dios, hermano. Mire, cuando uno está leyendo esas palabras del catecismo, usted tiene que descubrir ese corazón trinitario de nuestro Dios que se desborda como bienaventurado, dice el primer párrafo, ¿verdad? Que Dios es bienaventurado y nos da su bienaventuranza, su bendición. Esa desde su corazón trinitario que se desborda en su misericordia. Si nosotros somos capaces de asombrarnos, conmovernos y agradecer y descubrir en la contemplación de esas palabras expresadas en el catecismo, hermanos, tú has iniciado ya entonces este programa de preparación para predicar, porque es la única manera de predicar. Cuando uno contempla la realidad de lo que Dios quiere que uno contemple, se conmueva, se asombre, lo aprenda y después lo comunique. Es asombroso, es increíble, es tan conmovedor la esencia de ese conocimiento espiritual, hermanos, que ahí en esos párrafos del catecismo con los que hemos iniciado este programa, ahí tenemos mucho que seguir reflexionando, que seguir meditando, que seguir contemplando para descubrir la enseñanza que Jesús a cada uno de nosotros nos quiere dar. Hermano, que te quede hoy bien claro, hermano y hermana, que te quede bien claro. La misión de misericordia que Dios te ha dado es única e irrepetible en ti. Única e irrepetible la misión de misericordia que Dios te ha dado. Por lo tanto, tú tienes esa responsabilidad ante el Señor y ante toda la creación de ser ese ser espiritual que ha creado Dios con una misión específica que nadie la va a cumplir si no la cumples tú. Y que el Señor sabe que la vas a cumplir y por eso te quiere preparar. Así que cuando estés estudiando, no pienses en nadie más que en ti. Y dile al Señor, Señor, prepárame. Aquí estoy, Señor, háblame. Enséñame a mi corazón. Ayúdame a contemplar lo que quieres que yo aprenda, Señor, a través de estos pequeños párrafos que inician el catecismo de la Iglesia Católica, en donde ya la Iglesia, en estos miles de años que ha recorrido, apoyada en la tradición y en el magisterio de la Iglesia, ha hecho una síntesis para mí y para ti de lo que debemos comunicar. Pero antes de comunicar, lo que debemos recibir para poder comunicar. El pensar, hermanos, al seguir en la lectura de estos párrafos, te vas a encontrar que el pensar que por el nombre que está sobre todo nombre, que es el nombre de Jesús, el de nuestro amado Jesús, nosotros nos podemos hacer acreedores gratuitos de la salvación de nuestros pecados y de la muerte. Que por el nombre que está sobre todo nombre, el nombre de nuestro amado Jesús, y cuando pensamos en ese nombre que está sobre todo nombre, que fue ganado al humillarse siendo Dios, hasta hacerse humano y morir en una cruz, por amor a cada uno de nosotros, es asombroso, es increíble, es conmovedor. Y el solo pensar en ese nombre que nos hace acreedores gratuitos
de la salvación de nuestros pecados y de la muerte. Y que cuando nos damos cuenta, hermanos, nos llenamos de gozo porque no solo somos nosotros los únicos acreedores gratuitos de la salvación de nuestro pecado y de la muerte, sino que está involucrada toda la humanidad y toda la creación. Y entonces ahí, hermanos, ¿cómo no nos vamos a sentir agradecidos por esa misericordia de Dios? ¿Cómo no vamos a apreciar la grandeza, la altura, la anchura, la profundidad del amor de Dios en Jesús, que nos hace acreedores gratuitos de la salvación, del pecado y de la muerte, y que por gracia de Dios, no por nuestros méritos, hermanos, ninguno hace los méritos suficientes, solo Jesucristo hizo los méritos suficientes para alcanzarnos gratuitamente la salvación, que por gracia de Dios, Dios nos conduce a humillarnos completamente ante la infinita manifestación del amor de Dios en Jesús. Ante la manifestación infinita del amor de Dios en su vida, en su pasión, en su muerte y en su resurrección. Y ante esa grandeza, hermanos, no nos queda más que doblar todas nuestras rodillas ante nuestro Dios esta noche y reconocerlo como nuestro Señor y Salvador. Alabado sea, Señor Jesús. Bendito y alabado seas en cada uno de nuestros corazones. Bendito seas por esa enseñanza escondida en el catecismo con palabras sencillas para nuestra comprensión. Pero no permita, Señor, que pasemos de largo. No permitas que lo demos como punto visto, sino que como nos ha invitado el Papa Francisco en muchas oportunidades, rumiemos en nuestro interior el conocimiento escondido en esos pequeños párrafos iniciales de nuestro catecismo, hasta que logremos sacarle toda la riqueza de la enseñanza espiritual que tú nos estás entregando, Señor. Ya con esta reflexión, hermanos, hermanas, espero que a partir de este momento tu tarea espiritual es pedirle al Señor el discernimiento para poder estudiar esos párrafos y aprender la esencia, contemplarlos, meditarlos en tu corazón y descubrir al Dios de Jesucristo a través de esas palabras. Descubrir al Jesús cuyo nombre nos acredita y gratuitamente la salvación de nuestros pecados y muerte. Que logremos descubrir la esencia de nuestra misión de misericordia. Que logremos reconocer a ese Dios que es amor y que es misericordia, que nos presenta a Jesús y que nos propone su reino de misericordia. Y llenos entonces y empapados en el Espíritu Santo, en ese conocimiento espiritual, hermano, entonces ya podamos hacer nuestro ejercicio de aprender a orar. Aprender que en la oración hay dos aspectos importantísimos. Uno es que yo al orar conozca más a Dios, como lo voy a hacer al orar estos párrafos, al contemplar estos párrafos, que es una oración contemplativa la que voy a realizar, al descubrir al Dios que está escondido en esos párrafos. Aprender a conocer a ese Dios. Y conociendo a ese Dios, encontrarme yo con Él y decir, Señor, pero ¿quién soy yo? ¿Qué soy yo ante ti, Señor? Ante tu misericordia infinita. ¿Qué soy yo? No soy nada. Pero Él nos dice, no, si eres mi hijo en Jesús. Y yo te doy mi Espíritu Santo y quiero que viva la vida de la Santísima Trinidad en tu corazón. Y ahí nos tenemos que humillar, hermanos, ante nuestra pobreza, ante nuestro pecado, ante nuestros errores, ante nuestras debilidades y decir, Señor, es cierto, Señor, pero en esta oración tú me estás enseñando. Ya viste cómo hoy el Señor te hizo recordar la primera frase de la oración del predicador, en donde dice que tú le pediste que encendiera tu corazón por el amor a la palabra de Dios, y hoy te lo ha repetido y te dice, pues para eso te estoy dando la enseñanza. Ya te estoy respondiendo. Deja que mi espíritu te encienda tu corazón con lo que ahí está escrito y descúbreme.
Descúbreme ahí. Me has pedido, háblame. Aquí te hablo, dice el Señor. Bueno, ya conscientes, hermanos, de que nuestra preparación es maravillosa porque es una preparación en el Espíritu Santo. No es en el conocimiento del mundo. Por lo tanto, no quieras tú aplicar lo que sabes en el mundo de un estudio al estudio del conocimiento espiritual. No funciona de esa manera. Las reglas son diferentes, la pedagogía es diferente, la estructura, el método es diferente. Por eso le hemos pedido al Espíritu Santo, enséñame el método, pero el método de tu amor, de tu misericordia, de tu espíritu, para que a través de ese método de contemplar, de meditar, de reflexionar, de incluir esas palabras que están expresando un plan de salvación para mí, para ti y para aquellos que van a escuchar la palabra de Dios, que yo pueda humillarme antes de ir a ensalzarme como predicador. ¿Te recuerdas que le pedimos que nos sacara de las aguas de la soberbia, de la vanidad y del orgullo? ¿Te acuerdas? Lo hiciste esta semana, hermano. Le pediste al Señor verdaderamente con tu corazón que te sacara de esas aguas. ¿Has notado un cambio en tu vida personal, hermano, en relación a esa oración que has expresado? ¿Has confiado en que Dios puede y lo está haciendo y te está transformando en ese hombre humilde, en ese hombre tierno, en ese hombre bueno? ¿O no? Pregúntate. Deja que el Señor te cuestione esta noche, porque te está enseñando y te dice, mira, no continuamos si no lo haces. No podemos pasar a otro tema. Necesito que tú vivas la experiencia personal conmigo en ese tema. Así que, primera tarea que te dejo, mi discípulo, mi discípula misionera. Estudien esos 4 o 5 párrafos del Catecismo de la Iglesia en el primer PDF. Asúmanlo, medítenlo, reflexionenlo, humíenlo, contemplen, aprende de él y pídeme la gracia que necesites cuando descubras lo que te hace falta. Bueno, continuemos pues, hermanos y hermanas, meditando en nuestro corazón la enseñanza recopilada en nuestro catecismo. A través de vivir ese encuentro personal con Jesús, quien sale a nuestro encuentro para amarnos y enseñarnos a invitarlo, hermano. Ya nos está diciendo el Señor, ese encuentro personal que vas a tener conmigo, que yo te estoy invitando a tenerlo en el Espíritu, es porque yo salgo a tu encuentro para que tú me ames. Y te quiero enseñar para que tú me imites, dice Jesús. Bendito sea Dios. Yo quiero amar a Jesús y lo quiero imitar. ¿Y tú, hermano, mi hermano? También. Perfecto. Por eso estamos aquí. No debemos apresurarnos en este aprendizaje. Bien lo mencionaba el hermano Freddy la vez pasada. En este tipo de aprendizaje no se corre. ¿Sabe por qué no se corre, hermano y hermana? Yo estuve meditando eso acerca de lo que hablamos la vez pasada. Decía el Señor, Señor, ayúdame para que todos comprendamos, los que se están incluyendo ahora, los que se van a incluir después y los que comenzamos este programa. ¿Por qué no debemos apresurarnos en este aprendizaje? Y hoy nos da el Señor la razón, hermano. ¿Sabe por qué? Porque si lo que nosotros deseamos es estar con Jesús y Jesús está con nosotros, ¿qué sentido tiene que nos apresuremos, hermanos? Dígame usted. Es como que si los discípulos y los apóstoles hubieran estado con Jesús y diciéndole, bueno, Jesús, pero ya nos dijiste esto a través de la pesca varias veces, hombre, y ¿por qué no nos das otro tema más adelantadito? ¿Ah? Como que si ellos vinieran y pusieran alguna prisa a Jesús para ver qué les enseñaba, ¿verdad? No. Pues nosotros tampoco, hermanos. No debemos apresurarnos en este aprendizaje. Cuando tú sientas el deseo, fíjate, pues, de que apresurarte en el aprendizaje. Miren, a mí me ha pasado muchas veces. Y hay hermanas, me han dicho, mira, Catito, fíjate, como me lo han dicho con mucho amor, ¿verdad? Me dicen, fíjate, que es que eso ya nos lo diste. Fíjense, pues. Y miren lo que me han dicho.
Eso ya no lo viste, Carlitos, eso ya, pues es que ese lo has repetido bastante, yo creo que ya lo comprendimos. ¿Ah? Y entonces fíjense, hermanos, que hoy el Señor me hizo recordar eso, ¿verdad? Cuando dije, y cuando les digo, no debemos apresurarnos en este aprendizaje, y lo vuelvo a decir, y lo voy a seguir haciendo, hermano. Porque así lo hizo Jesús, fíjese. Lo que pasa es que muchas veces nosotros creemos que ya sabemos. Hay ese Carlitos hablándonos de que debemos apropiarnos del corazón misericordioso de Jesús, y yo ya hice eso. Habría que ver, habría que ver, ¿verdad? Habría que ver. Que Dios nos ayude para ser verdaderamente sinceros con nosotros mismos, ¿verdad? Porque ¿cuándo vamos a terminar nosotros de apropiarnos de la misericordia de Dios escondida en su sagrado corazón? Pues no podemos decir que ya la tengo. Ahora, si a mí me lo recuerdan, porque es algo importante, ¿verdad? No debo de estar con esa tentación de desear apresurar el aprendizaje. Y hoy el Señor te quiere vacunar. Te dice, no, no andes buscando apresurar el aprendizaje, lo vas a ir recibiendo conforme se te vaya dando. Así lo he permitido yo en mi voluntad. Y si tú sientes que ya sabes algo, repasa porque no lo sabes. Todavía tienes que profundizar. Ese es el discernimiento de esta noche, hermanos. Apropiéselo. Así que nada de tener prisas, nada de sentir que no avanzamos. Mire, ya con el resumen que le acabo de hacer, tenemos que regresar a leer ese prólogo del Catecismo de la Iglesia a la luz del Espíritu Santo. Claro, alguno lo leyó, lo comprendió, dijo, sí, ya sé de lo que se trata. Sí, eso está bien, es parte del aprendizaje, pero no es lo que nos quiere enseñar Jesús. Él quiere que nosotros tengamos una experiencia personal de lo que ahí está escrito y que podamos darle gloria y bendecirlo por el plan de salvación que ha hecho para mí, para todos los hombres. Hasta que nosotros no lleguemos a ese convencimiento personal en conciencia, no podemos pasar, porque entonces no aprendimos lo que el Señor quiere enseñarnos, no tiene sentido seguir. Y menos si lo que deseamos es estar con Jesús, hermanos, si estamos con Jesús, dejemos que Jesús nos guíe, nos vaya formando, nos vaya conformando, nos vaya apapachando. A los discípulos él sabía que había que repetirles muchas veces las cosas. Y aún así, mire, fluyeron cuando la necesidad. Pero después el Espíritu Santo hizo que recordaran todo aquello que les había enseñado. Lo mismo va a pasar con nosotros, hermanos. Por lo tanto, aprovechemos cuando estamos con Jesús como hoy. Mantengámonos por Él, con Él y en Él, Señor Jesús. Aquí estás con nosotros, aquí estamos sentados a tus pies, Señor. Ya solo con eso, ya nosotros estamos recibiendo tu gracia, Señor. Lo demás es ganancia. Y te pedimos humildemente que en todo momento de nuestra vida estés con nosotros, Jesús. Ven, Señor Jesús, a estar en nuestro corazón, en nuestra mente, todo el momento, en todo tiempo. Para que nosotros podamos, Señor, aprender lo que nos está enseñando e imitarte en nuestra propia vida. Bueno, hermanos y hermanas, otra conciencia. Les envié el video de estudio, la contemplación es mirada de fe fijada en Jesús, como un video de estudio el día sábado. Nosotros nos reunimos miércoles. Después recibieron ustedes el video de la enseñanza y el PDF, y el día sábado les envié el video de estudio, la contemplación es mirada de fe fijada en Jesús. Una pregunta, ¿lo pudieron ver? Usted responda. No, fíjate vos, Carlitos, que no, yo, fíjate que sí, no tuve tiempo, no, fíjate que vi, sí, lo vi, no, la mitad, no sé. Bueno, hermanos, cuando nosotros iniciamos nuestro programa, ahí les puse yo que íbamos a incluir el envío de videos semanales, que van a complementar lo que nosotros estamos enseñando. A veces van acompañados de un PDF, como en esa ocasión, yo les mandé el video y el PDF, para que usted, después de haber meditado y reflexionado y contemplado el prólogo del catecismo, después de haber hecho su ejercicio de apropiarse de la oración, entonces usted pudiera ver este video para complementar
la enseñanza que Jesús nos está dando. Hoy, como puede ser que como estamos comenzando, no tenga usted todavía la disciplina para poder ver ese video y reflexionarlo, pues le voy a reflexionar una parte del contenido del video para que usted vea la importancia de lo que se está perdiendo. Y ese video habla sobre la oración de contemplación, hermanos. El cardenal Rivera, que es mexicano, nos dijo que la contemplación es mirada de fe fijada en Jesús. Y nos puso el ejemplo del campesino de Ars, donde nos dice, yo lo miro y él me mira cuando mira a Jesús ante el sagrario. Este poner atención a Jesús, dice el cardenal, está acompañado de una renuncia a mí mismo. Y esa es la importancia de esta oración de contemplación, hermano. Cuando oramos contemplando a Dios, ¿verdad? La atención que vamos a poner es en Jesús, solamente en Él, y renunciamos a nosotros. Así que todas nuestras necesidades, lo que nosotros querramos pedirle, lo que queramos agradecerle y todo en la oración de contemplación, vamos a renunciar a nosotros mismos. En esa oración nosotros no somos los protagonistas, es el Señor. Y entonces nos dice el cardenal que cuando actuamos de esa manera, que cuando le ponemos la atención a Él, así como dijo el campesino, dice, yo lo miro, o sea, yo lo contemplo, yo contemplo a Jesús en su grandeza, en su santidad, en su amor por mí. Y Él me mira, dice, me contempla como me ha creado. Y ahí, hermanos, descubrimos cómo es Dios. Y nos descubrimos nosotros ante Dios. Cuando cuando lo contemplamos, descubrimos a Dios. Y cuando sabemos que Él nos contempla, descubrimos lo que somos para Dios. Entonces el cardenal nos dice que la mirada de Jesús en esa oración, cuando nos mira, cuando nos contempla, su mirada, dice, purifica nuestro corazón. Ahí me quedo. ¿No es eso lo que le pedimos nosotros en la oración del predicador? Que purificara nuestro corazón. Sí. Y entonces hoy nos dice que ante el Santísimo, hermano, tú déjate que te mire, que te contemple Jesús, dice, y Él va a purificar tu corazón. ¿De qué? De todo aquello que le pedimos en la oración del predicador. Que eso ya lo debemos estar trabajando, hermanos, cada uno de nosotros. Nuestra soberbia, nuestra vanidad, nuestra vanagloria, nuestra avaricia, nuestro egoísmo. Todo eso que ahí está encerrado entre las palabras de la oración que las hemos ido sacando con nuestro nombre. Haz que yo, Señor, ya no sea soberbio. Haz que yo, Señor Jesucristo, purifica mis intenciones. Y entonces hoy nos dice el Señor, hazlo, haz esa oración, haz la vida y hazla ante el Santísimo, hermano. Hazla ante el Santísimo, hermano. Así que la tarea para la primera oración del predicador ahora, hermano, es ir ante el Santísimo y hacer la oración donde le pusimos nuestro nombre. Donde yo le pido al Señor, ahí, a Jesús, que me purifique el corazón. No se le olvida la tarea, ¿verdad, hermano? Fíjese que ya es otra tarea que nos manda Jesús. Dice que Jesús, que esa oración del predicador te la envió y la hizo que le pusieras tu nombre para que se la fueras a expresar a Él personalmente ante el Santísimo. Y si te es difícil, o por precaución, o por razones sanitarias, o por de espacio, de tiempo, de lugar, no puedes ir al Santísimo, hermano, hazlo en el altar de tu casa, prende una veladora ante un crucifijo, ahí donde tú tienes el altar de tu casa y habla ahí con el Señor Jesús. Habla ahí. Cumple ahí esta tarea de amor que te está pidiendo, porque Él que quiere purificar tu corazón. Y eso nos lo ha dicho a través de esta enseñanza del cardenal. Por eso es importante unir las enseñanzas, ¿verdad? Lo que recibí los miércoles más lo que voy a recibir del video el sábado, para que la semana se vaya llenando de todo ese envío que Jesús me hace. La luz de la mirada de Jesús, nos dice el cardenal, ilumina los ojos de nuestro corazón. Quiere decir que nos va a ayudar a contemplar. Nos va a dar su propia mirada.
Y nos va a enseñar, dice, a ver todo a la luz de su verdad y de su compasión por todos los hombres. Imagínate lo que vamos a recibir. Como predicadores del reino de Dios, tenemos que aprender a verlo todo a la luz de la verdad de Jesucristo y de su compasión por todos los hombres, si no nosotros vamos a equivocarnos, hermanos. Y por eso es que la vida contemplativa, la oración de contemplación es necesaria aprenderla. Bueno, ya el Señor ya nos ha revelado cómo abrir nuestros ojos a esa contemplación de nuestro corazón, cómo va a purificar nuestro corazón de lo que le hemos estado pidiendo a través de la oración del predicador, para que no caigamos en esas tentaciones que ya esos dominicos santos ya vieron, ya se dieron cuenta y por eso lo dejaron escrito, para ayudarnos a nosotros a no caer en esas tentaciones, a ver con los ojos de Jesús, a contemplar con la luz de la verdad de Jesús y a contemplar a los demás con la compasión que Jesús tiene por todos los hombres, para que no juzguemos ni condenemos a nadie, sino que lo amemos en la infinita misericordia de Jesús. El cardenal Rivera también nos dice que la contemplación va a dirigir nuestra mirada a los misterios de la vida de Cristo. Y al poder contemplar los misterios de la vida de Cristo, aprenderemos, dice, el conocimiento interno del Señor para más amarlo y seguirlo. Estas palabras las expresa San Ignacio de Loyola en los ejercicios espirituales, hermanos. Imagínense eso. Yo quiero aprender a través de la contemplación. Aprendo el conocimiento interno del Señor, sus sentimientos internos, sus emociones internas, su pensamiento interno, su ser interno, su corazón interno. Para más amarlo y seguirlo, nos dice San Ignacio. Porque cada vez que lo conocemos, no lo conocemos, nos damos cuenta que nunca vamos a lograr conocerlo, pero que qué lindo es lo que Él nos permite que lo conozcamos y por eso lo tenemos que amar y seguir. ¿Ven ustedes, hermanos, cómo el camino del predicador ya se está aclarando? Dice que el predicador, según nos enseña Jesús, tiene que ver todo a la luz de la verdad de Cristo. Pero ¿cómo va a ser eso? Que tiene que verlo todo, dice, con la compasión que tiene Jesús por todos los hombres. Pero ¿cómo voy a ser capaz yo de hacer eso? Y entonces hoy nos dice el Señor, pues a través de la contemplación, dirige tu mirada, contempla los misterios de la vida de Cristo y así vas a aprender el conocimiento interno del Señor. Primero para más amarlo y seguirlo y segundo para después ir a predicarlo. Sin este paso nos quedamos como tantas personas que están predicando el reino de Dios, pero no han tenido el encuentro personal con Jesús, no conocen internamente al Señor y por eso es que ponen en las palabras de Dios lo que son las palabras del hombre, porque eso es lo que conocen, porque todavía no han descubierto en contemplación los misterios de la vida de Jesús. Y nosotros debemos de descubrir esos misterios, hermanos. La contemplación, nos dice también el cardenal, es la escucha de la palabra de Dios. Lejos de ser una escucha pasiva, esta escucha es la obediencia de la fe, acogida y incondicionalmente como un siervo de Dios. Una obediencia a la fe, acogida como un siervo incondicional de Dios y adherido amorosamente a Jesús. Por lo tanto, yo escuchar la palabra de Dios, esto que el Señor nos está dando desde hoy, desde el principio de esta enseñanza, y nos ha dicho es que yo estoy encendiendo tu corazón con mi palabra. Es para que tú le escuches en la obediencia de la fe que tienes en Jesucristo nuestro Señor. Para que tú creas, confíes y esperes en la palabra de Dios, en Jesucristo nuestro Señor. Eso quiere decir, para que obedezcas esa fe que Dios te da de creer, confiar y esperar en el Señor, que debe ser acogida incondicionalmente, dice, como siervos que somos del Señor, somos servidores del Señor.
incondicionalmente esa fe, creo, confío y espero. Y adherido, dice, en el amor que le tengo a Jesús. Entonces, amando a Jesús, con esa acogida incondicional de servidor del Señor, obedezco en fe la enseñanza de Jesús. Esto, dice el cardenal, nos hace participar en el sí del Hijo. Jesús ya dio su sí en la cruz. Ya dio su sí en Getsemaní. Como siervo, para que lo imitemos. Y en el fiat, dice, participamos del fiat de la humilde esclava de su madre, nuestra Madre María. Ella también dio su sí. Y así como ella dio su sí como sierva, así como Jesús dio su sí como siervo, así espera el Señor que tú y yo demos nuestro sí como siervos de Dios, porque lo amamos y obedecemos en fe la palabra de Dios que enciende en nuestros corazones. ¿Ven ustedes cómo se van complementando las enseñanzas, hermanos? Y ese complementarse lo hace el Espíritu Santo. Por eso es que tú tienes que hacerlo solo con el texto en oración contemplativa. O sea, al principiar el texto viene la oración del Espíritu Santo, habla de corazón, para que el Espíritu Santo te haga saber lo que tienes que aprender y te dé el entendimiento y te aclare lo que tú tienes que ir hilvanando en esta costura de la misericordia de Dios que el Señor está haciendo en tu corazón. Él está tejiendo en tu corazón, hermano y hermana, a través de estas enseñanzas y te está diciendo, contemplar mis misterios te van a conducir a conocerme interiormente en mis sentimientos. Contemplarme es escuchar también mi palabra, la palabra de Dios, la cual tú me has pedido que encienda tu corazón y lo estoy haciendo. Para que tú participes del sí que di como siervo, del sí que dio como sierva mi padre y tu madre, del sí, porque me amas y obedeces en la fe. Obedeces en la fe. La contemplación, nos dice el obispo, es silencio, dice otra enseñanza. Este silencio es símbolo del mundo venidero, nos dice San Isaac de Nínive. O es un amor silencioso, nos dice San Juan de la Cruz. El silencio en la contemplación, porque contemplar es silencio en oración. Es oración en silencio para contemplar, hermano. Las palabras en la oración contemplativa no son discursos, sino que son ramillas, leña, que alimenta el fuego del amor. En este silencio insoportable para el hombre exterior, lo vimos en las enseñanzas pasadas, que el hombre exterior, hermano, no puede estar en silencio porque está acostumbrado a los sonidos del ambiente o incluso a los mismos sonidos que brotan de su mente. Pero el hombre interior, el hombre espiritual, la mujer espiritual, se dispone al silencio en donde el Padre Dios nos da a conocer a su verbo encarnado, sufriente, muerto y resucitado. Nos da a conocer al Espíritu filial que los une entre Padre e Hijo y nos hace partícipes de la oración de Jesús en el silencio de la contemplación. Así que muchas veces decimos nosotros, como le dijeron los apóstoles, amado Jesús, enséñanos a orar. Y hoy el Señor nos está diciendo, en la oración de contemplación, en el silencio, mi Padre les va a dar a conocer a mí mismo, que soy el verbo encarnado, sufriente, muerto y resucitado. Les va a dar a conocer el espíritu filial que nos une, que entre el amor del Padre y el Hijo, y los va a hacer partícipes de mi oración de corazón, dice Jesús. Es por eso que yo necesito que estudies acerca de esta oración de contemplación, lo que te estoy enviando. Ve tratando de meditar, reflexionar, contemplar y aprender las palabras que están expresadas aquí. Que las palabras en la oración contemplativa no son discursos. Yo no necesito tus discursos, dice el Señor.
sino que son ramillas que alimentan el fuego del amor. Es la disposición de nuestra alma, hermanos, de reconocernos ante Dios, impuros, pecadores, pequeños, como somos. Y decirle, Señor, aquí estoy en mi pequeñez, Señor, en mi miseria humana, en mis ceniza que soy, polvo y ceniza, Señor. Aquí estoy. Y eso dice que alimenta el fuego del amor de Dios, para que dejemos ese hombre exterior y nos conduzca al hombre interior, en donde Él quiere darnos a conocer el interior de Jesús, el interior de su oración. El Señor quiere que aprendamos a orar como Jesús. Termino esta parte junto a la oración vocal y a la oración de meditación. La oración contemplativa es una de las 3 grandes clases de oración cristiana. El Catecismo de la Iglesia Católica la resume así en el número 2721 y 2724. Catecismo de la Iglesia, el número 2721 y 2724. La tradición cristiana contiene 3 importantes expresiones de la vida de oración. La oración vocal, la oración de meditación y la oración contemplativa. Las 3 oraciones tienen en común el recogimiento del corazón. ¿Se recuerdan, hermanos, de la comunidad de hombres católicos San José, cuando estudiamos a nuestro padre San José y el tipo de oración que él realizaba, donde hablaba con el Señor y dialogaba en los sueños? Pues él nos enseñó el recogimiento del corazón, el silencio contemplativo. Así que hoy el Señor, a través del obispo, nos dice que tanto la oración vocal como el Padre Nuestro, tanto la oración de meditación como la meditación de un Santo Rosario o el Vía Crucis, o como la oración contemplativa, que es la que estamos estudiando en esta ocasión, ¿verdad? Las 3, dice, tienen en común que se hacen en el recogimiento de nuestro corazón para conocer a Dios a través de esa oración, y conociendo a Dios, conocernos a nosotros mismos y recibir la enseñanza que el Señor nos quiere dar a través de la oración. Vamos a seguir entonces, hermanos, aprendiendo. Y hoy tenemos un tema maravilloso, además de esto que ya el Señor nos ha adelantado. Déjenme decirles que vamos a pasar al punto número B. Perdón. De aprendiendo sobre la lectio divina. Se llama ahora, puede ponerlo como título ahí. El 1B. Tema número 1B. Aprendiendo sobre la lectio divina. Le voy a pedir un poquito de su atención porque yo le voy a contar una historia que está incluida en un libro que vamos a utilizar de referencia. Y ya le voy a decir qué libro es. Pongan un poco de atención cuando iniciemos, porque es una historia muy bonita y quiero que usted se la vaya aplicando a sí mismo y que usted se sienta que es parte de la historia. Yo lo voy a ayudar para que usted pueda hacer este ejercicio. Así que relájese un momentito y ya no anote. Ahorita ya no es para anotar. Ahorita solo pongo ahí tema número 1B, aprendiendo sobre la lectio divina. Entrar en la oración de Jesús, como nos ha pedido el Señor a través del cardenal, pues vamos a entrar a conocer la oración de Jesús. Y ese es el tema que vamos a desarrollar esta enseñanza y la próxima. Entrar en la oración de Jesús. Muy bien. Entonces, escúchenme pues, hermanos y hermanas. Como discípulos misioneros de Jesús, contemplaremos la oración de Jesús y nos adentraremos en sus cimientos espirituales para aprender a orar como nuestro Maestro Jesús. Para ello nos enriqueceremos con las profundas enseñanzas impartidas por Monseñor Carlo María Martini, que ya está en presencia del Señor, en su libro Las Confesiones de Pedro,
publicado por la editorial Verbo Divino en España en 1994. Es importante para entrar en la oración de Jesús, leer con detenimiento el prólogo del libro para comprender mejor el tema de la lectio divina que nos permita entrar en la oración de Jesús. Así que dispongámonos a la escucha, hermanos. Bueno, entonces nos está diciendo el Señor que nos va a enseñar a través de este libro, especialmente ahorita vamos a estudiar el prólogo, que es la introducción, para comprender mejor, dice, el tema que vamos a desarrollar que se llama la lectio divina. Es probable que ustedes tengan ya un conocimiento de lo que es la lectio divina y todo eso. Qué bueno que ya lo tiene, hermano, pero no le permita a su conocimiento dejar de aprender. Ahora haga como de cuenta que ese conocimiento ahora va a ser totalmente enriquecido y transformado en el Espíritu Santo. Porque dice que es la única forma que nos va a permitir entrar en la oración de Jesús. La pregunta sería, ¿tú quieres aprender a orar como Jesús? Sí, ¿verdad? Ok. Entonces hay que hacer todo el esfuerzo, hermanos, de estudiar lo que se les envía y de ver los videos que se les están sugiriendo que vean. Pongan atención que todo es a la historia. La historia se llama El Mesías está entre ustedes. Así se llama. Bueno, vamos a hablar acerca de un monasterio, hermanos. En un tiempo X hay de algo así que tiempo de la historia, pero yo lo voy a invitar a que usted sea parte de ese monasterio, ¿verdad? O sea, quiere decir que es un lugar en donde hay monjes que han dedicado su vida a la oración y a la contemplación de Dios, apartados del mundo. Entonces yo quiero que usted hoy piense, hermano y hermana, que usted está en un monasterio, ¿verdad? Usted ya se puede imaginar ahí como usted se lo quiere imaginar. Ya sabemos que la imaginación de cada uno es única y irrepetible. Usted imagínenselo como Dios le ayude, como a usted le ha dado ese poder. Y usted imagínese en ese monasterio en donde hay celdas, ¿verdad? Meras oscuras, con una ventana, una camita, una mesa, una silla, un sanitario y algunos salones comunitarios, mucho jardín, mucho bosque, pero ahí están solos, no tienen contacto con el mundo exterior. Bueno, ya lo situé. Perfecto. Entonces, el tema se llama El Mesías está entre ustedes. Comienza así. Hubo una vez, dice Monseñor Martini, un monasterio que a consecuencia de la ola de persecuciones religiosas que se desató durante los siglos XVII y XVIII y la creciente desaparición de los signos, valores o comportamientos propios de una confesión religiosa del siglo XIX, se encontró el monasterio en una situación prácticamente insostenible. Llegó un momento en que aquella enorme y decadente abadía no quedaban más que el abad y otros 4 monjes, todos de edad muy avanzada. Ok, ahí estamos nosotros, hermanos. El abad y otros 4 monjes, todos de edad muy avanzada. Ahí estamos todos nosotros, la edad que tengamos. Ok, estamos en una situación prácticamente insostenible, dice, en esa abadía. Evidentemente el monasterio estaba a punto de desaparecer. La abadía, o sea, el monasterio, estaba rodeado por un frondoso bosque. Y en la espesura había una pequeña choza que el rabino de la ciudad vecina usaba de vez en cuando como lugar de retiro. Entonces aquí aparece un rabino, un hebreo, un judío, de una ciudad vecina, dice que usaba una pequeña choza que estaba en el bosque, como un lugar de retiro. En sus largos años de oración y contemplación, los monjes, o sea nosotros, fíjense, largos años de oración y contemplación, los monjes habían desarrollado una extraordinaria sensibilidad. Nos detenemos un poquito. En tus largos años de oración y contemplación, hermano y hermana que me escuchas, has desarrollado una extraordinaria sensibilidad hacia lo espiritual. Sigamos. Estos monjes sí. Por eso dice, casi siempre sabían cuando el rabino estaba en su cabaña. Un día el abad, cada vez más preocupado por la situación de su orden, decidió acercarse a la choza para tomar consejo del sabio hebreo.
Pero lo único que pudo hacer fue compartir la preocupación del monje. Confesó el rabino, mira, el problema no me resulta nuevo. La gente ha perdido la sensibilidad para las cosas del espíritu. Y en la ciudad ya casi nadie frecuenta la sinagoga. Bueno, así estuvieron un buen rato contándose sus respectivos problemas. Luego leyeron juntos unos cuantos pasajes de la Torá y ya más serenos se enfrascaron en una profunda disquisición, divagación espiritual. Se pusieron a divagar. Antes de despedirse, el abad preguntó otra vez al rabino si de veras no se le ocurría algo que pudiera salvar al monasterio y toda la orden de la ruina total que les amenazaba. La respuesta fue concluyente. De veras que lo siento, le dijo el rabino. Pero no se me ocurre nada. Lo único que puedo decirle es que el Mesías está entre ustedes. Ante la ruina total que amenazaba el monasterio y la orden, lo único que el judío pudo decir, el rabino, es que el Mesías está entre ustedes. De vuelta al monasterio, el abad les contó a los monjes lo que le había dicho el rabino y que le parecía tan enigmático. Y ahí quedó la cosa. Pero el hecho es que a partir de entonces, durante muchos días e incluso semanas, hermanos y hermanas, los monjes no dejaban de meditar sobre las palabras del hebreo y se preguntaban, ¿no será el Mesías uno de nosotros? Se decían en su interior. Bien pudiera ser el abad, o tal vez Fray Tomás, que es realmente un santo. Bueno, lo que no parece probable es que el rabino se refiriese a Fray Elred, que es tan irascible, aunque nunca se sabe. Y Fray Philip, cierto que es una nulidad, pero cuando se le necesita, siempre está ahí como por encanto. ¿No será él quizá el Mesías? ¿Y por qué no puedo ser yo? Se decía el cuarto monje. No es posible. Yo no soy importante. Aunque pensándolo bien para el Señor sí que lo soy. Entonces, ¿podría ser? Sumergidos en estos pensamientos, los monjes empezaron a tratarse con un respeto extraordinario, porque siempre había una posibilidad, aunque remota, de que el Mesías estuviera entre ellos. El bosque en el que se levantaba el monasterio era un lugar maravilloso. De vez en cuando se llenaba de visitantes que venían a pasear por sus caminos y senderos. Y casi sin querer, estas personas empezaron a darse cuenta del extraordinario clima de respeto que reinaba entre los 5 monjes y que irradiaba al exterior. Por eso se animaron a frecuentar el parque con mayor asiduidad e incluso llevaron consigo amigos para enseñarles aquel lugar tan maravilloso. Y al correrse la voz, unos amigos fueron trayendo a otros y a otros, de modo que el número de visitantes aumentaba continuamente. Al poco tiempo, uno de los más asiduos pidió unirse a los monjes. Y después vino otro, y otro, y así sucesivamente. Al cabo de unos cuantos años, el monasterio se convirtió en un centro extraordinariamente vivo que irradiaba luz y espiritualidad en toda la región. El cardenal Martini nos introduce
en este tema que vamos a aprender de la lectura divina, con esta bellísima historia, hermanos y hermanas, que esa historia hoy se tiene que hacer vida en nosotros. Se tiene que hacer vida en nuestra vida, en nuestra familia, en nuestra comunidad, en nuestra parroquia. Dice que los monjes durante largos años oraron y contemplaron y habían desarrollado una extraordinaria sensibilidad. Por eso tomaron dos acciones, hermanos y hermanas, que hay que aprender hoy. Primero, bueno, la primera es que tenemos que vivir largos años de oración y contemplación para desarrollar la sensibilidad espiritual de Jesús. Orar y contemplar. Orar y contemplar. Para desarrollar una extraordinaria sensibilidad como la de Jesús. Primera enseñanza. Bueno, ellos lo estaban haciendo. Aunque todo parecía perderse, aunque parecía que se iba a cerrar el monasterio, aunque parecía que todo estuviera perdido, el abad definitivamente en oración y contemplación, preocupado por la situación de su orden, decide acercarse a tomar consejo de un sabio hebreo. Hermanos, la solicitud de consejo cuando hay una situación que nos preocupa. Cuando a pesar de que nosotros estamos sensibles al Espíritu Santo, no encontramos una respuesta, una solución a aquello que nos aqueja. Es esa sensibilidad desarrollada de humildad en la que mueve al abad en el nombre de todos sus compañeros a pedir un consejo con humildad a un sabio hebreo, un hombre santo que se retiraba de vez en cuando a la choza del bosque. Y compartieron, dice, con él el problema y el rabino le dio el discernimiento y dice, no me resulta nada nuevo. Y es probable que nosotros hoy, hermanos y hermanas, estemos pensando, pues eso tampoco a mí me resulta nada nuevo. La gente verdaderamente ha perdido la sensibilidad por las cosas del Espíritu. Y tal vez nosotros también ahí en ellos hemos perdido la sensibilidad para las cosas del Espíritu. Por eso es que tal vez pensamos de que esta preparación espiritual es una preparación en el mundo y que queremos correr y no tenemos la sensibilidad para las cosas del Espíritu. Y dice que en la ciudad, puede ser la parroquia también, ya casi nadie frecuenta la iglesia. El mundo que nos rodea ha perdido esa sensibilidad por las cosas de Dios. Y estuvieron compartiendo ellos como hombres sensibles en el Espíritu Santo, contándose sus respectivos problemas. Luego leyeron juntos, dice la palabra de Dios, para que la palabra de Dios iluminara la mente y el corazón y sane esas heridas de impotencia que a veces tenemos en lo que queremos hacer y lo que somos. Y entonces se enfrascaron, dice, en una divagación espiritual, un intercambio espiritual de los discernimientos obtenidos, hermanos. Qué lindo esa riqueza que se obtiene en el espíritu cuando se contempla. Y antes de despedirse el abad, de nuevo humildemente pregunta otra vez al rabino. Y el rabino le dio la dirección espiritual que él necesitaba. Y la dirección espiritual que tú y yo necesitamos en este programa para ser testigos de su misericordia. Lo único que puedo decirles, nos dice hoy este judío, este rabino judío santo, sensible a las cosas de Dios después de escuchar la voz de Dios. Lo único que puedo decirles, hermanos y hermanas que están en este programa de formación permanente para predicadores, para ser testigos de su misericordia, es que el Mesías Jesús
está entre ustedes. La humildad del abad con la que llega con sus monjes. Si nosotros hubiéramos sido el abad, tal vez llegamos y les decimos, aguanten lo que me dijo el rabino, que el Mesías está entre nosotros. Mira, ¿qué solución? Me dijo, nada. Pero este abad y estos monjes que han orado y contemplado están sensibles a la voz de Dios en el Espíritu Santo. Y eso es lo que el Señor quiere que tú y yo aprendamos. Que lo que hoy estás escuchando tienes que ser sensible, porque es la voz de Jesús, es la voz de Dios que te dice. Lo único que puedo decirte en este momento para que lo aprendas es que Jesús el Mesías está entre ustedes, hermanos y hermanas. Dígame usted cómo nosotros no nos vamos a conmover ante esta expresión de Dios para nosotros. Dígame usted cómo yo no voy a dedicar mi tiempo y esfuerzo a seguir estudiando lo que el Señor me da y contemplándolo para descubrir al Jesús que está entre nosotros. Y así los unió el abad y los monjes, pero ellos no se sintieron como en la vanagloria, en la soberbia, en el orgullo, porque ellos eran hombres de oración y contemplación, que cuando oraban sabían que lo que pedían lo recibían y que la oración era para conocer a Dios y conocerse a sí mismos. Y dice que pasaron días y semanas y los monjes no dejaban de meditar sobre las palabras del hebreo, hermano. Vamos a tener días y semanas para estar meditando esas palabras que hoy Dios nos expresa y que nos dice que el Mesías está entre nosotros, hermanos y hermanas. Está entre nosotros, Jesús. Y al igual que los monjes, al meditar sobre las palabras, estas expresadas por Dios a través de este rabino hebreo en esta historia, debemos preguntarnos, ¿será el Mesías uno de nosotros? ¿Soy capaz de descubrir al Mesías en cada uno de nosotros? ¿Será Freddy? ¿Será Alfred? ¿Será María del Rosario? ¿Será Norita? ¿Será Bernardo? ¿Será Marco? ¿Será Roberto? ¿Algunos de los Rafaeles? ¿Alguno de los Carlos? ¿Julito? ¿Luis? ¿Quién será? Aquel tan irascible, dice Fray Elred. Aunque nunca se sabe, decían ellos. Mire cómo termina la frase. Es poco probable que aquel rabino se refiriese a Fray Elred, que es tan irascible, ¿verdad? O alguno de nosotros bravo, ¿verdad? Que de los que habemos muchos aquí. O alguna de las hermanas así bien fuertes, fortaleza. Es tan irascible, dice, aunque nunca se sabe, decían ellos. Mire. Y Fray Philip dice, cierto que es una nulidad. Mira esta expresión tan fuerte. Pero la expresión que utiliza Monseñor aquí es fuerte porque nos quiere hacer reaccionar, ¿verdad? Y a veces tenemos los pensamientos, caemos en esas tentaciones de juzgar al hermano como una persona que no hace mucho, o a la hermana. Pero dice que cuando se le necesita, él siempre está ahí, como por encanto. ¿No será él quizá el Mesías? ¿Y por qué no puedo ser yo? Decía el cuarto monje. Ellos empezaron a vivir la experiencia de Mesías, del Mesías entre nosotros, hermanos. Y sumergidos en esos pensamientos, dice, empezaron a tratarse con un respeto extraordinario.
porque siempre había una posibilidad, aunque remota, de que el Mesías estuviera entre ellos. Hermano, ¿qué nos dice el Señor hoy? Que sumergidos en estos pensamientos que debemos contemplar, el Mesías está entre nosotros. Empecemos a tratarnos, dice, con un respeto extraordinario. Y cada uno de nosotros, hermanos, es una creación del amor de Dios única e irrepetible, en donde se hace vida la palabra de Pablo que dice, ya no es el que vive, es Cristo el que vive en él, el que vive en ella. Porque siempre hay una posibilidad, dice, aunque remota a veces, de que el Mesías esté entre nosotros, hermanos. Imagínense eso, qué maravilloso. Qué linda contemplación la de hoy para descubrir que en nuestra comunidad debemos tratarnos con ese respeto extraordinario, considerando al otro, Jesús, considerando a la otra, Jesús, que está entre nosotros. Y entonces dice que casi sin querer, las personas empezaron a darse cuenta de ese extraordinario clima de respeto que reina entre esos 5 monjes y que se irradia al exterior. Se van a empezar a dar cuenta los hermanos y las hermanas de ese clima de respeto que la comunidad de hombres católicos San José está viviendo entre sus miembros, hombres y mujeres, y que se va a empezar a irradiar, dice, al exterior, y entonces va a ser esa antorcha que va a llamar a que con mayor asiduidad, con mayores hermanos, con mayores amigos, que van a ir trayendo otros y otros, ese número de visitantes aumente hasta que algunos pidan unirse a ser discípulos misioneros de Jesús, a ser testigos de su misericordia, hombres y mujeres. Y en unos cuantos años, dice, el monasterio se convierte en un centro extraordinariamente vivo que irradiaba luz y espiritualidad en toda la región, como debemos serlo nosotros en esta preparación, hermanos y hermanas. También hoy los cristianos vivimos tiempos difíciles. Y solo puede hablar Dios a los hombres con una vida capaz de testimoniar la fe. A través de hombres de fe o mujeres de fe puede hablar Dios, dice, a los hombres en estos tiempos difíciles. Y para eso es necesario más que nunca repensar nuestros propios orígenes, o sea, el testimonio de los que fueron testigos oculares de la vida, muerte y resurrección de Jesús y que nos han transmitido la fe cristiana, como Pedro. Por eso lo vamos a estudiar. Repensar nuestros orígenes apostólicos en la Iglesia Católica. Refrescar el testimonio de aquellos que fueron testigos oculares de la vida, muerte y resurrección de Jesús y que nos transmitieron la fe cristiana. Y eso es a lo que vamos a entrar para conocer la oración de Jesús. Este libro, dice, es una recopilación de las meditaciones que el cardenal Martini, arzobispo de Milán, propuso a un retiro espiritual a los seminaristas, como nosotros que nos estamos preparando para predicar la palabra del Señor. Y el itinerario de Pedro es una guía del camino vocacional de todo hombre y por lo tanto una ayuda para revisar nuestra situación y reflexionar sobre ella como comunidad de hombres católicos San José invitados en este camino de formación permanente para predicar y poder vivir lo que se predica y poder vivir lo que se predica, siendo testigos de su misericordia. Finalizando en la reflexión de esta noche, hermanos, además del llamado al estudio amoroso, meditativo, contemplativo, del catecismo de la iglesia, de cómo asumir yo mi oración, de ir ante el Santísimo en el altar de mi casa, a orar la oración del predicador, haciendo la mía, sabiendo a quién le estoy pidiendo, sabiendo lo que estoy pidiendo y lo que él me está dando. Leer este PDF, ver el video, si no lo he visto, del cardenal que está toda esta enseñanza y aún más amplia. Y finalmente,
meditar estos párrafos del prólogo de este libro que nos invita a descubrir a Jesús entre nosotros, hermanos. No basta este tiempo que estamos viviendo tener una fe puramente abstracta, cerrada, porque hay una relación muy estrecha entre lo que hemos recibido como gracia en nuestro bautismo, como cristianos, hijos de Dios, que implica convertirnos al Dios de Jesucristo y asume una misión personal de cada uno de nosotros, que es un don de Cristo. Cada uno de nosotros somos un don de Cristo, únicos e irrepetibles, hermano. Mire, la misión tuya es única e irrepetible. Si tú no la cumples, nadie la cumple. Por eso eres un don de Cristo. Y pidámosle al Espíritu Santo el coraje para afrontar nuestra realidad cotidiana. Es decir, enfrentar la vida con nuestro modo de pensar al modo de Jesús, el modo de hablar al modo de Jesús, el modo de actuar al modo de Jesús, el modo de juzgar para aprender y no condenar a la manera de Jesús. Como cristianos no tenemos que sentir miedo, hermanos, ni incertidumbre o preocupación frente al mundo. Ahora que con lo de Ucrania, oremos por Ucrania. Oremos para que se haga la voluntad de Dios en esos países y en esos dirigentes que se llenan de esa prepotencia, amenazando, se sienten poderosos por un ejército, por mucha gente que los sigue, porque no les queda muchas veces otra, porque entre su conciencia hablan de Dios y utilizan la palabra de Dios para sus propios fines. Pero el Señor todo lo sabe, todo lo conoce. Y entonces hoy nos dice que lo que se necesita son hombres y mujeres de fe, que oren, que le pidan al Señor, que transforme a esas personas, que nos ayude a descubrir esa vocación que tenemos nosotros como misioneros de Cristo, que sí podemos hacer muchas cosas y lo primero que debemos hacer, dice, no sentir miedo, ni incertidumbre, ni preocupación frente al mundo y mucho menos estarle llevando a otras personas, hermanos, asustando a medio mundo. ¿Por qué estás asustando a las personas? No te dejes asustar. Cree, confía y espera en el Señor porque Él ha vencido el mundo y con Él nosotros. Amén. Que no tenemos nosotros por qué sentir miedo, nos dice el cardenal Martini. Ni miedo, ni incertidumbre, ni preocupación frente al mundo o frente a las otras religiones. Tranquilos, con las ideologías, tranquilos. Nosotros vivamos nuestra experiencia de ser testigos de la misericordia de Dios. Ese es el camino. Y termino con esto porque esto es importantísimo que quede claro para ti. Dice. Al contrario, nosotros, dice, como comunidad hoy, al saber que Jesús está entre nosotros, hermanos, tenemos que redescubrir nuestra propia identidad. La identidad de ser verdaderos discípulos de Cristo. La certeza de que se nos ha concedido el Espíritu Santo que actúa en nosotros, ensanchando el espacio de nuestro corazón y de nuestra mente para que podamos transparentar el Evangelio, el misterio de salvación ofrecido a todos los hombres. Y la conclusión, hermano, ponga atención. Vamos a llevar el misterio de salvación ofrecido a todos los hombres, transparentando el Evangelio con el poder del Espíritu Santo, dice, no para persuadir a nadie. Escucha, hermano. No para persuadir a nadie, sino para contar a todos el inaudito amor del Padre que se comunica a una humanidad sedienta como inagotable manantial de vida. Y esa es la conclusión de esta enseñanza. Vamos a llevar el misterio de la salvación ofrecido a todos los hombres, plasmado, transparentando el Evangelio. Con ese corazón ensanchado por la misericordia de Dios y nuestra mente transparente. Como verdaderos discípulos de Cristo, con la certeza de que se nos ha concedido el Espíritu Santo para cumplir nuestra misión, no para persuadir a nadie, sino para contar a todos el inaudito amor del Padre que se comunica a una humanidad sedienta como inagotable manantial de vida.
Terminamos esa noche, hermanos. Hoy no va a haber compartimiento, lo vamos a tener la semana entrante. Les he incluido en los videos y PDF los comentarios de también el video del tema de la contemplación para que ustedes lo vean. El sábado les envío otro, así que tenemos mucho que estudiar, mucho que meditar, tenemos que orarle ante el Señor. Y finalizamos con esto, hermanos. Hoy el Señor nos ha dicho, el Mesías, Jesús, está entre nosotros. Padre nuestro que estás en el cielo, nos unimos a Jesús. Santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas, como nosotros perdonamos a quienes nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Alabado sea Jesucristo, hermanos, por siempre sea. Por siempre sea bendito y alabado. Por siempre sea alabado. Solo disculpa.